Seguimos entonces con la fobia social. Cuestiones importantes que tienen que ver con la comorbilidad y el diagnóstico diferencial. ¿Qué hay que saber? Tenemos que retener que la fobia social, por sus características, tiene una gran coocurrencia con otros trastornos mentales, ¿sí? Sobre todo con la depresión y con el abuso de sustancias. ¿Por qué? Tiene una explicación conceptual bastante lógica. Generalmente, la gente que tiene un temor acusado acerca de cierta situación social, al sentirse evaluado, tiende a evitarlo, tiende a sufrir por eso y tiende a desesperanzarse. Por lo tanto, tiende a deprimirse más fácil y más rápido que por ahí otras personas con otros trastornos de ansiedad. De la misma manera, una forma de afrontar la ansiedad social disfuncional, pero altamente utilizada por las personas que tienen ansiedad social, es recurrir al uso y luego abuso de sustancias para compensar justamente la inhibición de base que tienen con respecto a sentirse evaluados. Como un escape. ¿Perdón? Como un escape. Exacto. No solo es un escape, sino que les da un desempeño social mucho más satisfactorio para ellos mismos. Al estar, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o los efectos de la marihuana, generalmente les importa menos justamente la evaluación de los demás y por lo tanto su desempeño es mucho más satisfactorio para ellos, ¿sí? Porque justamente se desinhiben un poco, tampoco que se desinhiben tanto, porque si no, no tendrían fobia social, pero se desinhiben un poquito y eso hace que actúen mejor. El punto es cuando eso se convierte en un recurso de afrontamiento casi exclusivo y excluyente y justamente aprenden a que determinadas cosas que les exigen un desafío en la vida social tienen que hacerlas con esa ayuda, digamos. ¿Sí? Por eso es que, sobre todo con el alcoholismo, tiene como una correlación muy grande, más que con cualquier otra droga. Bien, otra cosa importante que ustedes tienen que saber acerca del mundo de la ansiedad social y es que tener un déficit en las habilidades sociales no es un correlato necesario de la fobia social. No está el déficit en las habilidades sociales como un criterio operativo en el DSM-4 ni en el DSM-5. ¿Por qué? Porque se sabe que yo no sea ducho, que no sea hábil en determinada cuestión social, no significa que yo tenga un trastorno de ansiedad social, sino que sencillamente, quizás por X motivo, no aprendí a hacer eso. ¿Sí? Si yo de repente no tengo la capacidad de atraer a una chica, de seducir a una chica, porque vengo de un colegio de varones, tiene que ver con que justamente no tuve la experticia de hacer eso a lo largo de mi adolescencia y por lo tanto termino el colegio y no voy a saber bien cómo hacerlo. En términos de habilidades sociales voy a ser bastante más torpe que una persona que haya ido a un colegio mixto, en donde tiene mucho más interacción y más sensibilidad social con respecto a cómo tratar con una persona del otro sexo. ¿Se entiende? Entonces la diferencia es justamente, a veces, los problemas de habilidad social no son predictivos de un trastorno de ansiedad social. Por eso uno no tiene que fijarse tanto en eso. ¿Sí? Está claro que hay personas que son más extrovertidas que otras y está claro que hay sociedades que favorecen más la extroversión que otras. Eso hace que por ahí personas que de repente sean no tan introvertidas, en algún contexto sean más que en otros, como por ejemplo, no sé, la cultura oriental, que justamente lo que habíamos hablado un poco antes. Ahora, introversión y extroversión son conceptos que tienen que ver con la teoría de personalidad, fundamentalmente del modelo de los 5 factores de Eysenck y con una cuestión que tiene que ver con la teoría de la personalidad. Supuestamente hay una diferenciación entre eso y lo que es una fobia social y tiene que ver justamente con lo que hablábamos la clase pasada de las diferencias de cómo evalúa un sistema dimensional y uno categorial. Una evaluación dimensional te permite decir si la persona cuál es el grado de extroversión que tiene o el grado de introversión que tiene. La fobia social es una estructura categorial en que te dice, si vos cumplís tales criterios que ahora vamos a decir cuáles, ¿tenés este problema o no lo tenés? Es como mucho más drástico. Puede pasar que una persona tenga un nivel alto de introversión o no tan alto y califique como fobia social o no, de acuerdo a justamente si cumple los criterios categoriales o no. Por eso son como dos
mundos separados, desafortunadamente. Bien, siguiendo. Otro problema que normalmente se asocia a la fobia social, pero que no es diagnóstico de la fobia social, es la baja autoestima, ¿sí? Si bien algunas personas con una ansiedad social pueden tener baja autoestima, producto de su evitación de determinadas situaciones, no es un criterio patognomónico, ¿sí? Hay gente que tiene una autoestima elevada inclusive y tiene fobia social, o sea que claramente no es algo que define la estructura del diagnóstico. Uno de los tratamientos posibles es el que vos indicás, justamente que va del lado de proveerle a la persona de estrategias de afrontamiento más funcionales, ¿sí? La otra estrategia más común en cuanto a la intervención terapéutica es sencillamente demostrarle a la persona que justamente el temor reverencial que tiene a determinada situación social ocurre de manera mucho más grave y agudo en su mente que en la situación social real, aunque no sea algo placentero esa situación social, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, una persona que de repente quiera conseguir pareja y tiene muchos rechazos, ¿sí? O sea, por ahí la persona piensa que como va a tener un rechazo y va a ser terrible, mejor no hablar con nadie. Y después en realidad se da cuenta que por ahí no es tan terrible y es parte de la interacción normal que se da en un boliche o en una fiesta o en un lugar donde la gente va a conocerse. O sea, como que la dinámica de hablar y que lo rechacen o de hablar y que lo acepten es parte del juego de la seducción. Y lo ven de una manera menos dramática, pero el asunto es que lo piensan de una forma muy terrible. Y hay una distancia muy grande entre lo que pasa, aunque sea un rechazo y sea negativo, y lo que verdaderamente piensan que podía pasar, ¿sí? A veces lo que les pasa a las personas que tienen ansiedad social es eso, como que es tan fuerte el temor que prevén y el malestar que suponen que van a tener, que prefieren directamente no hacerlo, ¿sí? Y justamente la herramienta clínica más común es tratar de que la persona deje de evitar, ¿sí? Hay, por supuesto, diferentes posturas, escuelas de psicoterapia que hablan de qué manera hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, Turner y Biddle, que son los autores de esta clasificación previa que hablábamos, son más conductuales y tienen un énfasis más en exponerlo, aunque sea incómodo para el paciente, que se dé cuenta de una manera como más abrupta. Después tenemos la escuela de Richard Heimberg, de todos los cognitivos, digamos, más clásicos, que hablan más de, bueno, exponer imaginariamente a la persona a la situación social y después ir desensibilizándola. O sea, es como una cosa mucho más gradual. Pero bueno, hay diferentes posturas. Se sabe que el tratamiento terapéutico sirve para la gente con ansiedad social, de la misma manera que se sabe que también hay algunas medicaciones que también sirven. Luego, por último, de la ansiedad social, diagnóstico diferencial. A ver, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para diferenciar la fobia social? ¿A qué se le parece? Lo primero que se confunde con la ansiedad social a veces es la agorafobia, ¿sí? Porque justamente a veces no se sabe si la persona por ahí tiene miedo a los síntomas de ansiedad o a que los demás se den cuenta de eso, o a las dos cosas, ¿sí? Muchas veces pasa en personas agorafóbicas que tienen miedos que son sociales aparte, ¿sí? Y lo que hace el diagnóstico diferencial es qué teme más, o si teme las dos cosas, diagnosticar las dos cosas. Ejemplo, yo de repente por ahí tengo miedo de ir a un shopping si está muy lleno de gente, un sábado o un domingo. Uno, porque me voy a sentir mal, y dos, porque si me agarra una descompostura voy a quedar en ridículo y todo el mundo me va a mirar y me va a señalar. Lo que yo tengo que ver es qué temo más, ¿sí? Si las dos cosas me dan igual de miedo, quizás tenga que reciba el diagnóstico en comorbilidad de agorafobia y de fobia social. Ahora, si una cosa explica más el temor que la otra, me voy a tener que inclinar por uno de los dos diagnósticos, ¿sí? Si es más el miedo a no poder escapar de la situación o si es más el miedo a lo embarazosa que pueda ser la situación, ¿sí? Otra cosa para hacer el diagnóstico diferencial según Hope y Heimberg es preguntarle al paciente si tiene ataques de pánico en situaciones no sociales. Si la persona tiene crisis de angustia en momentos en donde no son sociales, claramente el fenómeno está explicado mejor por un trastorno de angustia con agorafobia que
por una mera fobia social, ¿sí? Recuerden que uno de los criterios del DSM, ahora lo vamos a ver, es que si la persona tiene un ataque de pánico, tiene que ser siempre en relación a una situación de ansiedad social, ¿sí? O sea, las personas que tienen ataques de pánico en situaciones no sociales, si esos ataques de pánico son frecuentes y la persona teme que vuelvan a ocurrir, es un trastorno de pánico, ¿sí? Por supuesto que pueden darse las dos cosas. Ante la pregunta que hacíamos al principio de la clase, ¿a qué le tiene miedo a la persona? No es una respuesta unívoca. Las personas pueden tener distintos miedos. Y el punto es, si todos los miedos son iguales de importante o no. En términos de diagnóstico, la verdad que no nos importa tanto hacer una lista de los miedos que tenga la persona y una lista de diagnósticos. Lo importante es que ese diagnóstico me define cómo voy a empezar el tratamiento. Y digo, ¿por dónde arranco? O sea, si tiene varios miedos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? La regla de oro generalmente es lo que provoque más incapacidad. Digamos, uno tiene que empezar por eso. Salvo que, quizá lo llegamos a ver hoy, si la comorbilidad es entre un trastorno de ansiedad y un trastorno anímico, si el trastorno anímico es muy fuerte, independientemente de que lo otro sea más grave, voy a tener que arrancar por el trastorno anímico porque se caracteriza por la desmotivación y no voy a poder trabajar lo otro porque el paciente está desmotivado por su depresión. Entonces voy a tener que trabajar su depresión primero y después lo otro, ¿sí? Eso es una de las reglas por ahí de decisión frente a las comorbilidades. Si mejora el trastorno de personalidad, ¿va a mejorar la ansiedad o la depresión? Generalmente cuando una persona mejora de un lado, tiende a mejorar del otro. No lo suficiente, porque si no haríamos una sola cosa para todo el mundo, pero tiende a haber una mejoría. Sobre todo cuando hablamos del espectro de comorbilidades de trastornos ansiosos y depresivos. Si la persona mejora, se empieza a sentir mejor, aparte colabora más con la idea de solucionar su problema de ansiedad. Hoy por hoy ya cada vez me pasa menos en la clínica de pacientes panicosos que no sepan de qué se trata. Pero hace unos 10 años atrás, darle psicoeducación a un paciente con trastorno de pánico era un fenómeno sumamente gratificante porque la otra persona se sorprendía para bien de sentirse identificada y a veces era hasta la única intervención. Cuando la persona entendía que no estaba loca, que no se iba a volver descontrolada, que no se iba a morir, que no le iba a pasar nada más que sencillamente tolerar la incomodidad de la manifestación de la ansiedad excesiva en el cuerpo, a veces a muchas personas ya no les hacía falta hacer todo, digamos, la estructura formal del tratamiento porque ya empezaban a sentirse mejor. Lo cual, ya les digo, ahora quizás no me pasa tanto porque la mayoría de la gente ya viene medio adoctrinada de qué le pasa. Se presentan más en lugar de describiendo los síntomas diciendo tengo ataque de pánico. Por lo menos a mí me pasa más con adolescentes. Sí, hoy se nos presenta el doble desafío no solo de diagnosticar nosotros, sino de rivalizar con el diagnóstico que viene nuestro paciente, que normalmente no es un diagnóstico tan poco preciso, porque leen la misma información que leemos nosotros. El asunto es cómo la buscan, ¿sí? Pero la realidad es que lo que nosotros estudiamos en la facultad o en un curso, ellos acceden en Internet. Otros trastornos con los que se puede parecer la fobia social, acá dice el TAG, sí, porque comparte algunos síntomas, pero normalmente la gente que tiene TAG no solo tiene síntomas de activación fisiológica, sino que también tiene preocupaciones generales no sociales, ¿sí? Lo cual te discriminan bastante de la fobia social. Las fobias específicas, independientemente del objeto fobígeno, hay un tema que generalmente en la ansiedad social produce mayor malestar, sobre todo en el área interpersonal, o sea, en lo laboral o lo académico, etc. Produce mayor incapacidad. Como les decía antes, uno sistemáticamente puede aprender a evitar el objeto fobígeno y vivir bien. Uno no puede excluirse de la vida social. Entonces, sí o sí va a producir más malestar tener una ansiedad social. Después, bueno, la ansiedad social del TOC es relativa generalmente a una obsesión. No es que tienen como un miedo a la evaluación negativa de los demás. Lo que tienen es un miedo obsesivo y por lo tanto se debe fundar en algo que tiene que ver con que esa persona se siente que lo que está pensando está mal, ¿sí? En términos de sus propios valores, no en términos de lo que los demás van a pensar. Eso es una cosa súper diferente.
Y después, bueno, con el pánico es relativamente sencillo discriminar, porque ya les digo, puede haber ataques de pánico en la fobia social, pero están súper resumidos a una instancia de desempeño social. Y con la ansiedad por separación es más difícil por ahí de discriminar, porque se da en niños, pero generalmente la persona no tiene, los chicos no tienen, digamos, solo se les produce el malestar a la gente que tiene ansiedad por separación cuando perciben que están lejos de los padres. Esa es la única situación social que se les pone mal. No tienen problemas para hablar con los compañeros de su edad, ¿sí? En cambio, una persona, un chico con ansiedad social, va a tener problemas de socializar con los chicos de su edad, independientemente de que pueda, digamos, extrañar a los padres o no. Es diferente. Criterios del DSM-5, para que ustedes sepan cómo se configura hoy el diagnóstico de ansiedad social. Miedo o ansiedad intensa, fíjense, en una o más, o sea, ya la definición ahora es lo más, digamos, les permite incluir ya los casos de un solo miedo, ¿sí? Una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado, por ejemplo, comiendo o bebiendo, y actuar delante de otras personas, por ejemplo, dar una charla. Dentro de los temores sociales, uno de los que siempre a mí me sorprendió, pero es uno de los temores sociales más frecuentes de una persona con ansiedad social, es comer en público. Es una de las cosas que más se da. Nota, en los niños la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de la misma edad y no solamente en la interacción con los adultos, ¿sí? O sea, esto justamente hace pie en la diferencia que generalmente un nene es tímido con los adultos, ¿sí? Por una cuestión de autoridad y no por una cuestión de ansiedad social, ¿sí? Es un desconocido y nada más. B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en un rechazo o que ofenda a otras personas, ¿sí? O sea, acá está el factor de el miedo a actuar de una manera que pueda ser objetable por parte de alguien. Luego, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad, ¿sí? Y acá está la aclaración. En niños ese miedo o ansiedad se puede expresar con llanto, rabieta, quedarse paralizado, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales, ¿sí? Después dice, las situaciones sociales se evitan, ¿sí? El mecanismo de afrontamiento típico de la ansiedad social es la evitación, se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. Después están los criterios de diagnóstico diferencial, que el miedo tiene que ser desproporcionado, el miedo tiene que ser persistente, durar típicamente 6 meses o más años, y después todas las cosas que hacen la omisión. Tiene que ser clínicamente significativo y después no tiene que parecerse a otros trastornos de ansiedad, a enfermedades médicas, a abuso de sustancias, etc., ¿sí? Fíjense que ahora está la clasificación que antes no estaba, de que uno puede hablar solo de una fobia de actuación. Tal sería el caso, por ejemplo, que hablábamos antes de la disfunción sexual eréctil. Si tiene como un componente de evitación por la evaluación social, podría ir ahí, ¿sí? De la misma manera que actuar en público o la ansiedad frente a los exámenes, hoy por hoy se puede diagnosticar de esta manera. Bien, la evaluación psicométrica de la fobia social, hay un montón de inventarios que ustedes pueden hacer uso. No tengo yo noticias acerca de si hay alguno que esté validado realmente con baremos nacionales, pero sí sé que este es uno de los que más se usa por ahí en el entorno de screening y en las clínicas privadas, que es el SPIN, ¿sí? Que básicamente lo que está bueno es que es relativamente sencillo de puntuar, son 17 ítems, la persona los llena, es de autoinforme, o sea, la persona los llena solo. Y lo que está bueno es que hay un punto de corte bastante claro, o sea, la persona puntúa más de 19 y ya sabemos que a partir de ahí es el punto de corte. Es decir, si tiene 19 ya tiene síntomas leves de ansiedad social, o sea, ya podríamos ver la cosa como un diagnóstico de fobia social, ¿sí? Por eso está bueno el TCS, que por supuesto está dentro de la carpeta, digamos, del curso y bueno, de la lista de correo ahora cuando la hagamos, ¿sí? Bien.
cosas relacionadas con la ansiedad social, pero que no son ansiedad social. El mutismo selectivo es una de ellas. Yo les leo qué significa y van a darse cuenta que es muy difícil imaginarse un adulto con estas características, pero bueno. Fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativas por hablar, por ejemplo, en la escuela, a pesar de hacerlo en otras situaciones. En un adulto sería que alguien, por ejemplo, no hable en un trabajo, esté mudo, y en otras áreas de su vida sí hable. Es rarísimo, pero bueno. La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social, o sea, el hecho de no hablar tiene un costo. Luego, la duración de la alteración es como mínimo de un mes, ¿sí? Y ahí dice no limitar el primer mes de escuela, que se estima que es de adaptación y que uno puede no hablar cuando recién empieza una escuela. Después dice, el fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. Es decir, no es que yo no domino el idioma y por eso no me atrevo a hablar, sino que pasa por justamente otra inhibición. Y después dice, la alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, trastorno de fluidez, tartamudeo de inicio en la infancia, y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro autismo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. O sea, termina siendo un poco una categoría residual la del mutismo selectivo. Hay relativamente poca casuística y la casuística se circunscribe casi exclusivamente a los niños. La razón de ser de que esto esté dentro del capítulo de trastorno de ansiedad es que ya no hay capítulo de niños. Entonces en algún lugar tenía que estar, pero claramente el único criterio que cambió acá es referir que una persona puede interferir sus logros laborales por no hablar también, lo cual es raro. La verdad que yo les invito a que ustedes piensen y traten de ver si han tenido algún paciente de estas características. Es raro un adulto que de repente se quede callado en un contexto en particular en donde tenga justamente consecuencias negativas. Es difícil. Salvo que tenga alguna razón muy puntual, es difícil. Pero bueno, existe. El mutismo selectivo, hay un tratamiento y todo. El tratamiento, por supuesto, está orientado a niños, pero bueno, me imagino que ya debe haber alguien que lo va a adaptar. El otro es el trastorno de ansiedad por separación, que este sí era más clásico, es un trastorno de ansiedad típico. Se sabe que el trastorno de ansiedad por separación es un precursor muy fiable del trastorno de pánico en adultos y adolescentes. Por lo tanto, está bueno, cuando uno atiende población infantil, hacer este diagnóstico porque uno ya sabe que generalmente a la gente que le pasa esto de grande, por más que supere el problema de chico, normalmente va a tener síntomas de ansiedad. Son gente más ansiosa que el resto de los chicos. Criterios. Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, puesto de manifiesto por al menos 3. ¿Sí? Entonces recuerden, de vuelta un mini recordatorio, cuando el DSM les pone letras en el camino se tienen que cumplir todas, cuando les ponen números, que son los subcriterios, se tiene que cumplir un mínimo. En este caso 3. ¿Sí? Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Normalmente es cuando se prevé. Cuando el chico está viendo que los padres se están movilizando para irse, ahí empieza ese malestar excesivo. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño, como una enfermedad, calamidades o muerte. Y esto es una de las cosas más locas de la ansiedad por separación, porque generalmente aquellos que no están familiarizados con este diagnóstico piensan que es que el chico piensa que se va a quedar solo y que eso va a ser terrible. Y lo que más les angustia a los chicos es pensar que a los padres les va a pasar algo malo. Sí, o sea, que los padres se van a morir, les va a pasar algo terrible. No tanto la fantasía de me quedo solo, sino de les va a pasar algo terrible a un ser querido. ¿Sí? Por eso se emparenta mucho con el trastorno de angustia y con el trastorno de ansiedad generalizada en adultos. Después, preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso cause la separación de una figura de apego, por ejemplo, ser raptado, tener un accidente, enfermar. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de la casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa. Esto es típico de los chicos con ansiedad por separación que no duermen en lo de los amigos.
Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación, quejas repetidas de síntomas físicos. Después dice, imagínense que de estos 8 criterios que les leí tienen que tener un mínimo de 3, o sea que es alta la chance de que un chico con estas características pueda ser diagnosticado sin muchas dudas. Después dice, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos 4 semanas en niños y 6 o más meses en adultos, ¿sí? La alteración causa malestar y después clínicamente significativo y no se explica mejor por otro trastorno mental, bla, bla, bla. Como por ejemplo, a ver, rechazo a irse de casa por resistencia excesiva al cambio en un trastorno autista. Esto hace referencia no a la pérdida del apego, sino sencillamente a la ansiedad que produce el cambio en el contexto en alguien que tenga un problema relacionado con el espectro autista. Delirios y alucinaciones concernientes a la separación en trastornos psicóticos. Rechazo a salir sin alguien de confianza en la agorafobia. Preocupación por una salud enfermiza u otro daño que pueda suceder a los allegados u otros significativos en el trastorno de ansiedad generalizada. O preocupación por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad por enfermedad. Es decir, lo que yo tengo que prestar atención es si hay causas que expliquen mejor mi temor a la separación que lo que le pasa a la gente que tiene estas características. Normalmente no hay tanto problema con respecto al diagnóstico diferencial del trastorno de ansiedad por separación porque está claro cuál es el patrón en niños y en adolescentes. Es más difícil de distinguir el patrón de la ansiedad por separación en un adulto, ¿sí? Sobre todo cuando la persona no vive con sus progenitores. Generalmente lo poco que se sabe hoy por hoy de la ansiedad por separación en adultos es que generalmente los adultos lo que desarrollan es un apego con la casa, con donde uno vive. Y son gente que no le gusta salir de la casa, son como ermitaños, pero lo que les pasa es que cuando están afuera se ponen nerviosos y quieren volver rápido a la casa, porque se sienten cómodos en la casa, no porque representa la figura de los padres, sino porque sencillamente representa un estado de comodidad al cual se han acostumbrado y quieren acceder a eso. De seguridad. ¿Y se puede dar con la pareja, por ejemplo? También se da con la pareja, sí. Ese es el otro caso, digamos, de la ansiedad por separación, que generan un apego a la pareja. Y son esas parejas que hacen todo juntos y cuando en realidad no hay un motivo, digamos, claro de no tener conductas de independencia por fuera de eso. Criterios de agorafobia. Eso los paso por alto porque son un montón, pero ya se sabe, digamos, a lo que se refiere es a distintos temores, ¿sí?, acerca de estas situaciones en donde es difícil escapar. Y el trastorno de pánico. Una cosa que quiero aclarar del trastorno de pánico. Fíjense, y justamente para que comprendan, el ataque de pánico, ¿sí?, la crisis de angustia o el panic attack, van a ver que en el DSM no tiene una clasificación, un código alfanumérico, y es porque justamente no es un diagnóstico. Una cosa es el ataque de pánico aislado, que sencillamente no es ni más ni menos que una activación excesiva de ansiedad, y otra cosa es el trastorno de pánico, ¿sí? Y otra cosa es tener ataques de pánico dentro de otros trastornos de ansiedad. Entonces, El trastorno de pánico no es un conjunto de ataques de pánico. sí, es un conjunto de ataques de pánico. Ahora les voy a explicar por qué. No necesariamente. Los criterios están ahí para que ustedes después los vean, pero en lugar de leerles, les explico. Primero, tener un ataque de pánico es común, normal y esperable y a todo el mundo le ha pasado en algún momento de su línea histórica, ¿sí? Es sencillamente tener un montón de síntomas muy intensos, la mayoría de las veces una activación fisiológica intensa, sudoración excesiva, palpitaciones, que se nos cierre el estómago, sentir que no tenemos dificultades para tragar o que nos estamos atragantando, sentir que nos falta el aire, sentir que estamos acalorados de repente, que las rodillas se nos debiliten, sentir que quizás nos podemos desmayar, sentir que estamos mareados, sentir que tenemos una presión en el cráneo o en la nuca. Todos esos síntomas, ¿sí?, son característicos de cuando tenemos una situación estresante que llama a justamente nuestro sistema más arcaico de defensa frente a la percepción del peligro, que es la ansiedad, ¿sí?
Sencillamente la activación excesiva de ansiedad es lo que fenomenológicamente se puede ver como una crisis de angustia. Es paroxística, quiere decir que tiene un comienzo y un final bastante claro. Normalmente en la mayoría de los casos el ataque de pánico, tal como se conoce, dura entre 2 y 7 minutos. ¿Sí? Es el pico de activación excesiva. En términos biológicos lo que ocurre es una descarga de adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo y esa descarga generalmente dura eso. Lo que después pasa es toda esa sensación de cansancio, de debilidad, ¿sí? De hipotonía que uno tiene luego de un ataque de pánico, generalmente es todo el tiempo que le lleva al cuerpo procesar y metabolizar todo ese exceso, ¿sí? De adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo. Ahora, esto le puede pasar a una persona cuando de repente sintió que le iban a robar o sintió que le iba a ir mal en un examen o de repente la persona que querían le dijo que no lo quería más, ¿sí? O sea, a todos en la vida cotidiana no vivimos teniendo ataques de pánico porque es una activación excesiva, pero sí nos ha pasado. El asunto es que normalmente a la mayoría nos pasa en una situación en donde atendemos más a lo que nos está pasando que a nuestra sensación corporal, ¿sí? O sea, nos sentimos súper mal, pero de repente, si me están por robar y yo me siento así, yo recuerdo que me estuvieron por robar y me puse mal, no los síntomas que tuve, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferenciación entre el trastorno de pánico y tener anecdóticamente ataques de pánico? La gente que tiene un trastorno de pánico no es que tiene un ataque de pánico aislado, ni siquiera es una persona que tiene muchos ataques de pánico, sino que es una persona que aparte de tener crisis inesperadas y recidivantes, es decir, de la nada, sin verla venir, vienen, sino que aparte empieza a desarrollar un miedo ante la posibilidad de tener nuevas crisis. Y eso es lo que hermana este diagnóstico con la agorafobia, porque se asocia a veces las personas pueden sentir que hay más probabilidades de que vengan estos síntomas tan molestos en una situación en donde no puedan controlar las cosas. Normalmente esto se traduce en espacios abiertos o situaciones donde el escape sea difícil y eso es justamente lo que hace tan comórbido el diagnóstico del trastorno de pánico con el de agorafobia. También con el TAG, ¿no? También con el TAG. Puede pasar que haya un trastorno de angustia sin agorafobia, es decir, que la persona no expanda, ¿sí? No desarrolle más sus síntomas. Normalmente el trastorno de angustia sin agorafobia se da en los casos incipientes de trastorno de angustia, en la persona que tiene un par de ataques de pánico y que ya empieza a sentir miedo. Generalmente el trastorno de angustia con agorafobia se da en el caso más generalizado, más crónico y de más larga data para la persona, en donde ya los temores empiezan a generalizarse y justamente la persona empieza a evitar sistemáticamente cada vez más instancias de su vida cotidiana, a veces a extremos de no poder salir de su casa si no es acompañado, que es en los casos más graves. El punto es, y lo que yo quiero dejarles en claro, más allá de que pueden leerlo luego cuando vean los síntomas, cuando tengan el detalle del PowerPoint en sus manos, es que no es que es una persona que tiene ataques de pánico seguidos, es que tiene un miedo a eso, porque si yo de repente tengo ataques de pánico cada vez que paso, no sé, por un lugar donde me robaron, bueno, es algo que yo estoy asociando, no es inesperado. Yo sé que como me da miedo por lo que pasé ahí, ¿sí? En todo caso eso tendría más parentesco con el trastorno por estrés postraumático si es que viví un trauma. Pero la realidad es que trastorno de pánico eso no es, ¿sí? O sea, ni tener uno ni tener 1000 ataques de pánico. El asunto es tenerle miedo a tener uno nuevo. Y ese miedo a tenerle uno nuevo va a estar claramente determinado por la significación que yo le doy a justamente lo que pasa al tener esos síntomas, ¿sí? O me voy a volver loco, o esto es una señal de que voy a tener una CB, me va a explotar una vena del cerebro, me va a agarrar un infarto, me voy a quedar muerto acá mismo y nadie me va a ver, etcétera, 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 ¿sí? O sea, generalmente el mecanismo cognitivo común, ¿sí? Esto no está en los criterios, pero es algo que se sabe, es la catastrofización de los síntomas, que significa básicamente dar una explicación personal dramática, ¿sí? Acerca de
el significado del conjunto de estos síntomas ocurriéndome en ese momento. ¿Sí? Bueno, ya está, les leo, para que veámoslo. Preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. Criterio 1. Criterio B. No existen síntomas somáticos o, ahí está el engaño, el DCF. O, si están presentes, son únicamente leves. ¿Sí? O sea, eso que decías vos. ¿Sí? Si existe otra afección médica o un riesgo elevado de presentar una afección médica, por ejemplo, antecedentes familiares importantes, la preocupación es claramente excesiva o desproporcionada. Nos queda a nosotros como clínicos darnos cuenta si esta persona que tiene miedo de tener un cáncer de mama, siendo que la mamá y la abuela se le murieron, es exagerado, excesivo o no. Por eso es tan importante hacer uso del juicio clínico, porque la realidad es que en muchos casos la persona está súper asustada por motivos que por ahí tienen sentido. El asunto es si está exagerado. Sigamos. Existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud y el individuo se alarma con facilidad por su estado de salud. Acá no está siendo muy explícita la definición, pero lo que les está diciendo es, aparte de la persona, aparte de la patología por la cual piensa que se puede llegar a morir, esa persona en líneas generales es sensible con su salud. O sea, tiende a estar como atento a que le pase algo malo, independientemente de que ahora tenga un candidato en una enfermedad puntual. ¿Sí? Luego, el individuo tiene comportamientos excesivos relacionados con la salud. Por ejemplo, comprueba repetidamente en su cuerpo si existen signos de enfermedad o presenta evitación por mala adaptación. Por ejemplo, evita las visitas al clínico y al hospital. ¿Sí? O sea que se da acá la posibilidad de que la persona o exagere para un lado o para el otro. O que viva en el médico, que era la característica típica de la hipocondría, o que al contrario, que no vaya nunca por miedo. Eso favorece más al componente más ansioso. Es decir, bueno, como pienso que me van a diagnosticar algo terrible, no voy. ¿Sí? La preocupación por la enfermedad ha estado presente al menos durante 6 meses, pero la enfermedad temida específica puede variar en ese periodo de tiempo. Normalmente la enfermedad temida varía en función de las consultas. Generalmente, la persona que tiene ansiedad por la salud, y esto era una diferenciación antes con la hipocondría clásica, la persona que tiene ansiedad por la salud normalmente va al médico y se queda tranquila, baja la ansiedad, porque le dicen que está todo bien. El problema es que después le vuelve, porque vuelve a tener sensaciones de síntomas que pueden llegar a ser consultables. ¿Y el problema cuál es? Tienden a diversificar la consulta de manera tal que siempre hay alguien que les dice, puede ser eso. Y eso reinicia todo el ciclo. El hipocondríaco la diferencia que había antes era que el hipocondríaco vive en el médico y sistemáticamente está buscando que alguien le diga eso. No se tranquiliza nunca. O sea, siempre está buscando y descree profundamente. ¿Por qué? Porque la hipocondría en la psiquiatría clásica tiene que ver más con un trastorno delirante. ¿Sí? O sea, está como casi del lado más hermanada al lado de los trastornos del espectro psicótico. Es como un delirio, pero de una cuestión de la enfermedad de síntomas corporales. Hoy por hoy no existe la categoría. ¿Sí? O sea, googleen hipocondría en DSM-5 y no está esta categoría. Y lo último, la preocupación relacionada con la enfermedad no se explica mejor por otro trastorno mental, como un trastorno de síntomas somáticos, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, dismórfico corporal, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno delirante de tipo somático. El delirante de tipo somático es más parecido a la hipocondría de antes, pero ya no se le llama más hipocondría. Y luego uno puede especificar si tipo con solicitud de asistencia, o sea, si utilización frecuente de la asistencia médica que incluye visitas al clínico, pruebas y procedimientos, o evitación de asistencia. Raramente se utiliza la asistencia médica. O sea, uno tiene las dos categorías, ¿sí? El que va al médico como loco y el que no va nunca porque tiene un temor terrible de que pueda pasar algo malo. ¿Sí? Pero bueno, ya ven que la ansiedad por separación, por empezar, no está como un trastorno de ansiedad, lo cual es raro, pero claramente tiene su razón de ser dentro de la vieja estructura de la hipocondría. Se fue diversificando y ahora, yo diría en términos subjetivos, a mí me parece que es una formulación más cognitiva de la ansiedad por la salud que lo que era la vieja hipocondría. ¿Sí? Bien, hay otras maneras de diferenciar el trastorno de pánico de otras patologías, pero esencialmente
me parece que, digamos, se diferencian en función de los síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, el trastorno de despersonalización en el trastorno de pánico es un síntoma. ¿Sí? O sea, uno en el trastorno de pánico puede sentirse por momentos en que la ansiedad es lo suficientemente grave como para sentirse despersonalizado. Es decir, sentir que uno no es participante de su propia vida, como verse desde afuera. Eso se da en momentos de mucha tensión generalmente. La gente que tiene este trastorno se le da sistemáticamente esto y es el único síntoma, no tiene otros síntomas. La gente que tiene trastorno de pánico se le da esto con otro combo de síntomas típicos de la activación fisiológica excesiva. ¿Sí? Luego, trastorno de ansiedad por separación, bueno, tiene que ver justamente con que se activa en función de una cuestión muy específica que tiene que ver con la ausencia de las figuras paternas, en el caso de los niños al menos. En otros trastornos de ansiedad la respuesta es a qué le teme la persona, ¿sí? O sea, si uno puede contestar a qué le está teniendo miedo esa persona, también va a poder contestar si justamente porque le tiene miedo a la persona a eso, X, sea un objeto fóbico, una situación social, revivir el trauma, por el temor reverencial que le tiene a eso, activó lo suficiente su sistema de ansiedad como para generar un ataque de pánico, ¿sí? Pero siempre tienen que tener en cuenta esto que el ataque de pánico no es predictor de ningún trastorno de ansiedad, ni siquiera de ningún trastorno mental. Es parte de una activación excesiva de un sistema de defensa que tenemos todos los mamíferos superiores, ¿sí? Por lo tanto, no es un trastorno, ¿sí? Lo que es un trastorno es que sistemáticamente se me presente esto de manera inesperada y que le tenga miedo a esto, sí, eso se llama trastorno de pánico. Puede tener agorafobia, es decir, estar generalizado a situaciones en donde yo pienso que es más probable que me pase y por eso tengo que huir, o puede sencillamente estar más circunscripto a tener miedo a tener crisis por la simple razón de que yo pienso que son señales de algo más terrible. Razón por la cual la psicoeducación es altamente eficaz en la mayoría de los casos, porque una explicación simple y concisa de cómo funciona el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central, es suficiente en la mayoría de los casos como para bajar esos niveles de ansiedad que justamente están bastante influenciados por el desconocimiento. Cosa que ya les digo y les reitero, no vamos a ser deshonestos con esto. La mayoría de la gente, hoy por hoy, está informada, ¿sí? Eso hace que, paradójicamente, recibamos casos más graves. Porque nosotros recibimos casos de gente que leyó todo eso y no le resultó útil. O sea, que sigue con miedo. Esa es la gente como más grave y generalmente es la gente que tiene más comorbilidad y cronicidad, ¿sí? Después van a ver ahí, lo agregué para que lo tengan, hay patologías médicas que tienen síntomas parecidos, ¿sí? A algunos síntomas del trastorno de pánico. Sencillamente es cuestión de una buena anamnesis previa. La gente generalmente la mayoría de la gente que tiene trastornos de pánico ha pasado normalmente por el médico y generalmente estudios de laboratorio típicos detectan estas cosas, ¿sí? O sea, no sé, nivel de cortisol en sangre, niveles de las hormonas tiroideas, etc. Generalmente son pruebas de laboratorio que se hacen antes que pueden reproducir síntomas parecidos, ¿sí? A lo que se da en una crisis de ansiedad. Así todo, generalmente, si la crisis de ansiedad es producto de un trastorno médico, normalmente no aparece tanto la significación catastrófica del evento, como sí aparece más una cuestión de desconcierto, de no saber por qué pasa, no tanto esta explicación narrativa catastrófica que se da al paciente de esto es señal de algo malo y me va a pasar en cualquier momento. La evaluación psicométrica, un poco para cerrar la clase de hoy, la evaluación psicométrica del trastorno de pánico, sencillamente yo elegí para mostrarles un inventario que es muy descriptivo acerca de el tipo de situaciones que los pacientes temen, ¿sí? De qué manera la temen, si solo o acompañado, los medios de transporte, o sea, toda la parte agorafóbica y después toda la parte de las sensaciones corporales y de cogniciones, ¿sí? O sea, básicamente esto es un instrumento que evalúa no solo la agorafobia, sino cogniciones más panicosas y sensaciones corporales. O sea, trata de evaluar 3 tipos de cosas: situaciones, forma de pensar y también síntomas fisiológicos más que nada. Generalmente los evalúa las situaciones como si son solas o acompañados y lo otro se evalúa en qué grado le pasa
y cuánto miedo le da, ¿sí? Generalmente esto no tiene baremos ni nada, de hecho la formulación original tampoco tiene baremos y sencillamente se plantea como para, cuando uno no tiene tiempo a hacer una buena anamnesis, ya si uno viene, digamos, si uno ya le hace completar esto al paciente, uno tiene una idea bastante exacta de cuál es la gravedad de la situación, porque justamente ahí el paciente les va a describir cuál es el grado, el margen de acción que tiene. Si está muy inhibido, o sea, si no puede hacer nada solo, o si puede hacer muchas cosas solo, pero tiene mucho miedo de algunos síntomas más que otros, o cómo son las cogniciones de catastróficas, para qué lado van, y así sucesivamente. Ya les digo, no tiene baremos ni nada, pero está bueno. Son 2 hojitas nada más y uno ya se lo toma y bueno, también nos sirve para evaluarlo al paciente mismo en la mitad o al final del tratamiento para ver si esos temores se van tratando y van disminuyendo. Bien, después tenemos el TAG, pero también lo que tenemos son las 14:03, no los quiero retener más. Nos quedan unas patologías de ansiedad más y hablar del espectro obsesivo y del espectro de trastornos relacionados con el trauma. Calculo que en los primeros 20-30 minutos de la clase que viene vamos a poder terminar con esto y la semana que viene vamos a empezar con personalidad.